Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Les envío un abrazo y un saludo fraternal a todos los que en estos momentos se conectan, los que en estos momentos están ahí al otro lado de la cámara. Es una bendición podernos reencontrar a través de este medio. Es una bendición poder hoy levantarnos con vida y con salud, sobre todo con salud, para poder buscar la presencia de Dios. Así que Dios los bendiga a todos. Es una bendición hoy poder ver, asomarnos a la ventana, ver la luz del sol, la luz de un nuevo día y saber que hasta el día de hoy Dios ha tenido de nosotros misericordia. Un abrazo fraternal a todos y cada uno de los que me miran, a todos los que ahora mismo se conectan. Muchas bendiciones. Me entenderán, me disculparán esta pequeña tos que nos queda como una pequeña secuela que se va yendo a los que padecemos del COVID, ¿verdad? Pero decirles que aquí estamos por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Muchas bendiciones para todos. Qué bueno que hoy podamos una vez más escuchar la palabra de Dios. Así que Dios los bendiga a todos. Saludo a mis hermanos en la sede Timaná, a los que ya se están conectando, nuestra pastora Luzmari, Dios te bendiga, a nuestra hermana Elena, bendiciones, allá a cargo de la sede Timaná, muchas, pero muchas bendiciones del Señor. Hoy saludamos a toda la sede Timaná, nuestra sede madre, ¿verdad? Donde nació el sueño de Dios llamado Casa de Provisión. A mi hermana María Arles Sterling, amén, gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermana María Arles. Te saluda a ti, a tu familia, a tu esposo, a tu hijo. Muchas, pero muchas bendiciones de parte de Dios en este día. Matilde Castro, que hace días no nos vemos. Mi Mati, Dios te bendiga. Un saludo, un abrazo fraternal. Asimismo a todos los que ahora mismo se están conectando, a los que tienen sagrado levantarse en el domingo, el primer día de la semana, a escuchar la palabra de Dios. Yo quiero decirte que desde la Biblia el Señor nos dijo que nos dio 7 días, 6 para trabajar, y el primer día de la semana guardaban los apóstoles para buscar la presencia de Dios. Ahora, ¿será que los otros días no se guarda o no se busca a Dios? Claro que sí, pero es el día en que se hace un alto, y así como se corre en la semana a buscar el trabajo, este es el día en que se corre a buscar a Dios. Así que hoy bienvenidos todos. Tatiana Muñoz, un abrazo fraternal. Dios te bendiga a ti, ¿verdad? A Sebastián, a la bebé, mi hermana Mercedes. Dios te bendiga allá en casa, con tu familia, con tu esposo, tus hijos. Estos días hemos estado orando por Jonathan, por su esposa Patricia, el bebé Aaron Samuel. Y yo sé que Dios ha hecho un milagro. Dios ha hecho una obra preciosa, una obra poderosa, así que sabemos que no hay nada imposible para Dios. Yo soy el que más puedo casi que decir hoy que estoy aquí en pie, no por mis medios, no por mis capacidades, no por un honor. Yo estoy aquí en pie por la pura misericordia de Dios. Ustedes pueden ver que he estado bastante recuperado, me falta. Todavía tengo un pequeño ahogo aquí donde estoy. Para poder hablar con ustedes me toca hacer ejercicios respiratorios. Voy a mostrarles algo con lo que yo trabajo, y es esta herramienta, un espirómetro, para poder coger más fuerza en el pulmón y poder hablar sin toser, sin ahogarme. Es una terapia que con el tiempo ya yo sé que Dios me da la plena sanidad. Y esto es para decirles que si estamos hoy vivos, es por la pura misericordia del Señor. Tú y yo estamos hoy vivos por la misericordia de Dios, no porque nos hayamos ganado ese privilegio. No hemos hecho nada para eso. Él lo hizo todo allá en la cruz del Calvario. Así que hoy le doy la bienvenida a todos. A Dolores Campo, Dios te bendiga. Bienvenida a este tiempo con Dios. Así que ¿qué tal si oramos y le decimos al Señor que gracias por un día más de vida? ¿Sabes? No quiero repetir lo que ya he dicho,
Pero yo sí sé lo que es estar al borde, muy cerca de la muerte, y no querer morir. No porque nos aferremos a esta vida. ¿Sabes? Si algo tengo yo es que la tengo clara, como dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Yo tengo claro que mientras viva es para Él. Pero también tengo claro que si muero, voy a su presencia. Yo lo tengo claro, voy a su presencia. Pero uno sabe en su mente y en su corazón, creo que uno sabe, cuando no es el momento de morir. Cuando tú tienes 2 hijos pequeños, cuando tú no tuviste papá y no quieres dejar a tus hijos sin un papá y que sigan esa cadena, es cuando uno se aferra a Dios a clamar un milagro y a decirle: Padre, por favor, no dejes a unos hijos sin papá, a una esposa viuda, ¿verdad? Un proyecto en camino. Y es cuando clamamos y Dios nos escucha. La Biblia dice: en mi angustia invoqué a Jehová y Él me respondió. ¿Sabes? Yo sé lo que es pasar y vivir en la angustia y pasar en una crisis. Perdón. Yo sé lo que es estar cerca de la muerte y clamarle a Dios: Padre, dame una oportunidad. Para los que no saben, yo le pedí a Dios una oportunidad. Y no es que Dios me quisiera arrebatar la vida. No lo sabemos. Pero yo sí sabía que había un plan y un proyecto en camino. Y que Dios me ha dado una palabra y me ha dicho que Dios me necesitaba para ese proyecto. Que Dios me llamó a ser padre, pastor, esposo, hijo. Y que sabemos que hay algo que ha llegado que no es Dios, sino algo humano y terrenal, que nos quiere arrebatar de ese proyecto. Pero es cuando clamamos a Dios y Dios nos responde. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para poder hoy enseñar la palabra de Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos? Oremos. Y yo quiero que interiorices en tu mente y en tu corazón la gratitud a Dios. Yo no sé si hoy estás agradecido. Yo te invito a que estés agradecido. Hoy somos el resultado de su misericordia. ¿Qué tal si allá en casa con tu familia levantas ese altar familiar y hablamos con Dios? Y le decimos: Padre, hoy esta materia física hoy es el resultado de tu voluntad, de tu plan, de tu misericordia. Dígale: Señor, toda la semana me diste las fuerzas para trabajar. Toda la semana me diste las fuerzas, la gracia, la sabiduría para ganar el sustento, el que tú me das. Dígale: toda la semana me permitiste disfrutar de un empleo, de la compañía de mi familia, Señor. Y hoy, Señor, puedo venir a tu presencia a decirte: Señor, gracias. Señor, gracias. Hermano, así como agradecemos el favor que nos hace el vecino, como agradecemos el favor que nos hace el jefe, X o Y persona, yo te invito a que hoy le digamos: Señor, gracias por tu infinita misericordia. Señor, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por el alimento que a diario pones en nuestra mesa, el calzado, el vestido, el techo, la vida, la salud, un empleo, un trabajo, el estudio. Gracias, vamos, dígale: gracias por mi iglesia, Señor, porque me das un lugar donde escuchar una palabra, donde edificarme, donde recibir una ministración, una palabra que hoy me levanta. Dígale: gracias por el viento que entra por mi ventana, el sol que cruza nuestras cortinas. Dígale: gracias porque me das un lecho, una cama donde dormir, el apoyo de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis padres. Dígale: Señor, gracias aún por esta pandemia, porque nos ha traído muchas lecciones y hoy nos ha hecho más fuertes, más sabios, más entendidos, Dios de los cielos. Dígale: Señor, hoy te pido, coloca en mí hambre,
sed de tu presencia. Dígale, Señor, coloca en mí hambre, sed de tu espíritu, coloca en mí hambre, sed de tu gloria, Señor. Te necesitamos. Como dice tu palabra, separados de mí nada podéis hacer. Señor, tenemos claro que nada podemos hacer, Señor. Señor, yo sé lo que es retener, querer retener la vida y ver cómo se nos escapa de las manos. Pero tú, que eres el dador de la vida, eres el único que hoy tienes el poder de sostenernos la vida. Padre, gracias. Yo le pido que usted, por favor, ore por el que tiene allá a su lado. Ore por su esposa, su esposo, sus hijos. No sé con quién está, pero ore por esa persona. Siento en mi corazón la necesidad de orar los unos por los otros. Es el tiempo de que nos demos la mano, que nos ayudemos, que nos levantemos los unos a los otros. Que le digamos, Padre, gracias por la ayuda de mi esposa. Yo tengo mucho que agradecer a Dios por mi esposa. En este tiempo de crisis, de estar en una UCI, la ayuda de mi esposa fue impresionantemente grande. Yo bendigo a mi esposa en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, por esta ayuda idónea, por mi hija Valerie y mi hijo Alejandro, pero también por mi mamá, la pastora Luzmar, y por mi tía Elena, que fueron titánicas, fueron la ayuda más grande que Dios con mi esposa Dios ha puesto a mi lado. Señor, las bendigo en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios porque tienes a tu lado. Y dígale, Señor, te bendigo por él, te bendigo por ella. Señor, hoy queremos recibir una palabra. Hoy queremos recibir un mensaje. Hoy queremos recibir una instrucción que nos levante, que nos edifique, que nos forme, Señor. Padre, hoy es el día que tú has querido, Señor. Yo cubro con la sangre preciosa de Jesucristo a la iglesia, Casa de Provisión, a todo aquel que ahora me escucha, a todo aquel que ahora me está viendo, Señor, lo cubro con la sangre de Cristo. Y también reprendemos en el nombre de Jesús el espíritu de la muerte en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de enfermedad. Vamos, iglesia, levanta tus manos, diga, yo me declaro libre. Me declaro sano por las llagas de Jesucristo, por el poder y la sangre de Cristo. Sanidad, libertad en el nombre de Jesús, liberación, poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos gloria, a ti te damos honra, a ti te damos poder y alabanza, exaltación. Padre, rodéanos hoy de ángeles, ángeles guardianes, defensores, protectores. Como dice tu palabra, que los ángeles son espíritus ministradores al servicio nuestro. Padre, rodéanos hoy en el nombre de Jesús. Rodéanos de tu favor. Yo oro por todos aquellos que ahora tienen necesidades, Padre. Necesidades financieras, económicas, materiales. Por todos aquellos que ahora tienen una necesidad espiritual, necesidad del alma, Señor. Oro por todo aquel que ahora tiene una necesidad laboral, familiar, Señor. Tu palabra dice, pedid y se os dará. Ahora te pedimos, Dios, una solución que solamente tú tienes. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra llegue a la mente y al corazón de cada uno. Señor, oramos por las diferentes iglesias que ahora se reúnen. Señor, nosotros tenemos el templo cerrado por cuidado, Señor, por prevención. Pero sabemos que a través de estos medios tú nos ministras, tú nos hablas. Tú nos instruyes en el nombre de Jesús. En tu presencia estamos, Padre. A ti te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Si ustedes de su casa pueden darle un aplauso al Espíritu Santo. La gloria es para ti, Señor. La gloria es toda tuya. En el nombre de Jesús. Así que todos bienvenidos. Le doy la bienvenida a mi hermana Elena, ¿verdad? A nuestra hermana Yasmín Botina Moncayo, bienvenida a este tiempo. Dios te bendiga. Es un gusto que estés con nosotros en este tiempo. A mi hermana Carmen Bolaños, Janet Sandoval y a todos los que ahora se están conectando. A mi hermana Jan Pereira, ¿cómo es que llama la hermana? A Disney, aquí aparece con una sigla, ¿verdad? Disney, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y Dios derrame sobre ti su gracia y su misericordia una vez más.
Así que todos los que ahora se conectan, Dios les bendiga. Muchas, pero muchas bendiciones del Señor. Yo quiero compartir con ustedes un tema hoy que Dios ha puesto en mi corazón. Dios me ha regalado una palabra en este tiempo de crisis que viví, de salud, ¿verdad? Para los que no saben, fui desafortunadamente o afortunadamente, solo Dios lo sabe, fui víctima del COVID-19 y como ya les he contado, ¿verdad? Estuve en una UCI 21 días, bastante delicado, donde fue muy crítico, donde pensamos que moría, ¿verdad? Porque los médicos, hubo una noche que no daban esperanza. Y la pregunta que uno se hace cuando estamos en crisis, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué hay que hacer cuando estamos en crisis? Y aprendí de la palabra un mensaje glorioso que hoy te quiero compartir. ¿Cómo salir de una crisis? ¿Cómo salir de una crisis? De pronto usted toma nota ahí en su casa, le invito a que tome nota. ¿Cómo salir no de la crisis, sino de una crisis? Porque de pronto usted hoy no está en crisis, pero si de algo estoy seguro es que en algún momento de la vida vas a vivir una crisis. La Biblia dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús mismo nos alerta y nos dice, en algún momento vas a vivir aflicción. Y hoy tengo que decirte, la aflicción, la crisis, es parte de la vida diaria. Es parte de la vida del cristiano. En algún momento vas a vivir una crisis. Y ese no es el problema, eso no es lo raro. Lo que debemos saber es que debemos estar preparados para enfrentarla de la mano de Dios. La palabra de Dios dice, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero también nos dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Salmo 23 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero note que hay que pasar, es necesario pasar por el valle de sombra de muerte. Solo que el Señor nos dice que ahí en esa situación, no temas. No temas porque ahí el Señor nos va a guardar. Él no nos deja solos. Porque Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y todos los días es todos los días. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en el tiempo de crisis, Dios está ahí. ¿Sabes? Yo sé que si yo no hubiera tenido a Cristo en mi corazón, yo hubiera fallecido. No estoy siendo dramático, sino que lo único que me mantenía con fuerzas y con esperanza, ¿sabes qué era? El saber que Dios estaba ahí. Por eso el tema de hoy, ¿cómo salir de una crisis? Y no podemos aprender, ¿verdad?, cómo salir de una crisis si no es a través del libro y el manual del ser humano por excelencia, la palabra de Dios. Y yo quiero que vayamos a un pasaje bíblico demasiado importante y es Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Este es un pasaje, ¿verdad? Este es un pasaje que todos conocemos de memoria. Es un versículo que nos sabemos de memoria. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Y dice la palabra de Dios en la Reina Valera, léalo conmigo, dice, si yo cerrare los cielos, aquí está hablando Dios, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Cabe aclarar que cerrar los cielos era no permitir que lloviera. Estamos hablando que este versículo se escribió en un contexto de desierto y la lluvia era supremamente importante, era supremamente vital la lluvia. Si no había lluvia, los campos eran áridos y no había cosecha. Y el Señor, ¿verdad?, decía, si no hay lluvia, pero lo segundo, si mandare la langosta que consuma la tierra. ¿Sabes?
había una plaga que era muy común y era la langosta, que es parecido al grillo, pero un poco más grande. Y dependiendo de la legión de langostas, se podían comer 1 hectárea de tierra en 20, 30 minutos. Y toda la cosecha que durante mucho tiempo tocó cultivarla, se podía perder en menos de media hora. Pero lo tercero era si enviare pestilencia a mi pueblo. Pestilencia es enfermedad. Si estas 3 cosas llegaran a suceder, como hoy está sucediendo en nuestro planeta Tierra, estamos viviendo algo llamado COVID-19 o coronavirus. Estamos en pestilencia, pero ¿sabes? Aquí está la solución, más que una vacuna. Aquí está la solución. Viene el verso 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. El Señor responde, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La palabra crisis, según el diccionario de la Real Academia Española, nos da 3 definiciones de lo que es crisis, para los que toman nota. Nos dice que la crisis lo primero nos dice que es empeoramiento de una enfermedad. Cuando alguien está enfermo en una clínica, en una UCI y empeora, es alguien que entró en crisis. Pero también nos dice que la crisis, en una segunda definición, dice que es un cambio que produce inestabilidad, ¿verdad? Cambio que produce inestabilidad, como la persona que tiene un empleo y de la noche a la mañana le entregan su carta y le dice, mira, hicimos recorte de personal, aquí está tu liquidación. Y es donde entramos en una crisis económica y también emocional. Pero también una tercera definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española de la palabra crisis es que es una situación delicada. Cuando tenemos situaciones delicadas en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, ¿verdad? Estamos en una crisis. Y posiblemente en esta mañana, muchos o pocos de los que me escuchan, ¿verdad? Están viviendo alguna de estas 3 definiciones de la palabra crisis. Quizás alguien tiene un familiar en la UCI, ¿verdad? Quizás esa enfermedad, en lugar de mejorar, ha empeorado. Quizás esos síntomas, ¿verdad?, son peores cada vez más. Ese cáncer, esa diabetes, ¿verdad?, cada vez está peor. O tienes un bebé con fiebre y no baja esa fiebre. Estás en una crisis. Pero también, ¿verdad?, o estás viviendo en tu vida hoy, estás viviendo cambios que producen inestabilidad. Has perdido el trabajo, el empleo, y eso ha traído una inestabilidad económica. Has tenido problemas en la iglesia, si eres cristiano, si eres líder, o a tu ministerio, y eso te ha causado inestabilidad en tus prioridades de tiempo. O descubriste una infidelidad en tu esposa, tu esposo, y estás inestable sentimentalmente. O estás atravesando una situación delicada, como es una de las definiciones de la palabra crisis. Estás en una amenaza de muerte, extorsión, o en un embargo, y estás sin dinero para las necesidades de tu familia. Pues déjame decirte que en los versículos que leímos podemos ver exactamente reflejadas estas mismas 3 cosas. En el versículo 3 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, es una inestabilidad. El que cultivaba la tierra, ¿verdad? El que cultivaba la tierra, si no llovía, sabía que ya había una crisis muy grande. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, eso era una situación delicada. Porque significaba cuidar el cultivo, estar pendiente, velando a que a qué hora llegaba aquello que se iba a comer el cultivo que con tanto esmero se había cultivado. O si enviare pestilencia a mi pueblo, eso era el empeoramiento de una enfermedad. Podemos ver que el Señor permite las crisis en nuestra vida. Y así como lo permite, también en el siguiente versículo, en verso 14, nos muestra cómo salir de la crisis que viene a nuestra vida. ¿Sabes? Que no se nos haga raro cuando entramos en crisis. Lo que debemos saber y entender es que cómo debemos reaccionar
cuando ella llegue? ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? ¿Cómo reaccionar cuando la crisis llega? Y aquí es donde entro yo. ¿Cómo salir de la crisis? Y es cuando vamos al versículo 14. Vaya conmigo al versículo 14 de Segunda de Crónicas. De pronto usted dirá, no, yo ese pasaje ya me lo sé. Gloria a Dios. Pero hoy Dios te quiere seguir hablando. ¿Cómo salir de la crisis? Cuando llega el verso 14 dice, si se humillare mi pueblo. Amén. Y es donde quiero entrar en el primer punto en esta mañana. El primer punto en esta mañana para salir de la crisis. Y es el siguiente. Para salir de la crisis lo primero que hay que hacer es tener humildad. ¿Cómo salimos de la crisis? Con humildad. Y el verso 14 en la primera parte dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Lo primero que hay que tener para salir de la crisis es algo que hoy escasea por doquier. Es algo que hoy escasea en el gobierno. Hoy escasea en nuestras naciones, en nuestras iglesias aún, en nuestra familia. Algo que escasea hoy en nuestros vecindarios, que escasea hoy en nuestras familias, en nuestros matrimonios, y se llama la humildad. ¿Qué es la humildad? Te preguntarás qué es la humildad. La humildad es la capacidad de reconocer la necesidad de Dios y de los hombres. Humildad es reconocer que solo no puedo. En este tiempo que estuve enfermo, ¿sabes? Algo y alguien que fue una bendición supremamente grande fue mi esposa. Y yo con lágrimas un día tuve que decirle, mi amor, gracias. Porque vi en ella reflejado el cumplimiento del voto que se hace cuando nos casamos. De estar en las buenas y en las regulares. Y ¿sabes? Dios nos da la capacidad de ser humildes cuando reconocemos que necesitamos de los demás. Yo tuve que decirle desde mi corazón, mi amor, te necesito. Y nos necesitamos. Yo decirle a mi mamá, por ejemplo, que también pagó un precio alto, decirle, madre, gracias. Decirle a la iglesia, gracias. A mi tía Elena, gracias. A todos los que estuvieron ahí, solo me hubiera muerto. Y sabes, para salir de la crisis lo primero que necesitamos es humildad. Dios lo está diciendo, le estaba diciendo al pueblo, mira, el día que llegue la crisis, ¿sabe cuál es la salida? Empiecen por el principio. Empiecen por ser humildes. En un momento de crisis, lo peor, hermanos, y yo sé que usted lo ha vivido, es una persona que crea que lo sabe todo y que no acepte un consejo y que piense que no necesita de nadie. ¿Lo ha vivido usted? Ha tenido que estar rodeado de personas así. Yo lo he tenido que vivir. Y ¿sabes? Lo peor, yo era una de esas. Y hoy Dios me permite salir de crisis. No porque sea mejor que usted, sino porque su palabra nos ha instruido y nos ha enseñado. Necesitas ser más humilde. No es fácil en una crisis como la que viví, y no te voy a hablar la prédica de eso, pero no es fácil a mis 42 años tener que estar las 24 horas con un pañal esperando que alguien venga y se lo cambie. Es supremamente humillante. Pero es donde toca agachar la cabeza y decir gracias, lo necesitaba. Muchos de nosotros no salimos de las crisis de nuestra vida quizás por orgullo, porque somos sabios en nuestra propia opinión. Y con una persona sabia en su propia opinión no hay esperanza de salir de ninguna crisis. ¿Sabía usted? Cuando el esposo, la esposa, los hijos no escasean de humildad, cuando no reconocen que necesitan de su pareja, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su papá y su mamá, es difícil que la crisis se acabe. Es casi imposible. Y sabe que la Biblia nos lo dice allá en Proverbios 26:12. En Proverbios 26:12 la Biblia nos dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Te lo repito. La Biblia nos dice en Proverbios 26:12:
¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Pues más esperanza hay del necio que de él. Y hoy tengo que decirte, ¿tienes crisis? ¿Quieres salir de ella? Necesitamos ser más humildes. Yo digo amén. Yo no sé cuántos dicen amén desde su casa. Necesitamos ser más humildes. Pero ¿sabes? Los discípulos de Jesús fueron humildes cuando reconocieron que no sabían qué hacer, cuando la tormenta se convirtió en crisis allá en esa barca. Eso lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 8, verso 23 al 25. Cuando los discípulos, ¿verdad?, que eran expertos en barcas y en el mar, vivieron una tormenta tal que ellos pudieron haber dicho, esto va a pasar, esto va a transcurrir y va a pasar. Ellos pudieron haber dicho, no, ¿qué va a pensar el maestro? Que somos unos miedosos. No, corrieron a Jesús a decirle, mira Señor, perecemos. Necesitamos humildad para salir de las crisis. Y es lo que hoy escasea en nuestros gobiernos. Hoy, en mis 42 años, nunca había visto una Colombia tan dividida políticamente por el orgullo. Y es triste hoy ver cómo el orgullo separa naciones, cómo el orgullo hoy separa familias, cómo el orgullo hoy separa iglesias, divide iglesias, instituciones, empresas. Pero hoy yo te pido que te pongas la mano en el corazón y le digas, Padre, en el nombre de Jesús, quiero ser más humilde, ayúdame a ser más humilde, a morir al yo, a morir a este ego. Vamos, dígaselo, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame a morir al ego que hay en mi corazón, en el nombre de Jesús. Pero la segunda herramienta para salir de la crisis, el tema de hoy, cómo salir de una crisis, lo primero es con humildad. Y lo segundo, orando. Lo segundo, cómo salir de la crisis, la Biblia dice orando. Vaya conmigo otra vez al verso 14 de Segunda de Crónicas. Y el Segunda de Crónicas nos dice, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, con humildad salimos de la crisis. Pero la Biblia dice, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren. Y hay una coma ahí. Y oraren, la segunda manera de salir de una crisis es orando. ¿Sabes? Que son dos cosas que poco hacemos cuando hay crisis. Lo primero, tener humildad. Porque aquel que botan del trabajo sale orgulloso diciendo, pues me voy a conseguir uno mejor. Y se lo voy a refregar en la cara para que se den cuenta que yo no soy cualquiera. Pero también nos falta oración. Cuando nos botan del trabajo, lo primero que hacemos es llorar y salir gimiendo, perdónenme esa palabra. Llorar dándose golpes de pecho y qué fue lo que pasó y reclamando y buscando culpables. Cuando la Biblia nos dice que hay que orar, ¿verdad? Es increíble. Pero hoy hay cristianos que en los momentos de crisis se olvidan de utilizar el principal recurso. Olvidan usar la mejor herramienta para salir de la crisis, y es la oración. Amén. ¿Qué tanto ora usted cuando está en crisis? Te pregunto. ¿Qué tanto oras cuando estás en problemas? Yo conocí un pastor que fue una bendición para mi vida. Yo conocí un pastor que él decía, hoy tengo tanto que hacer y hoy tengo tantas dificultades que voy a orar 1 hora más, decía él. Y este hombre empezaba a 4 o 5 de la mañana. Él ya falleció, ya está en la presencia de Dios. Y este hombre oraba y eran las 7 y eran las 8 y eran las 9 de la mañana. Y él decía, no me coge afán, porque el afán mío es estar frente a aquel que le da solución a mis problemas. Y yo recuerdo que él salía, ¿verdad?, a la realidad. Él salía a la realidad, a la vida diaria, y es cuando Dios peleaba la batalla por él. Su nombre era Norman Obando. Dios
Damos gracias a Dios por el tiempo que nos permitió tenerlo aquí en esta tierra. Fue un profesor del seminario. Y ¿sabes? Él nos enseñó que entre más problemas, más oración. La segunda manera, ¿verdad? Herramienta para salir de la crisis es orando. Hay un gran evangelista llamado Leonard Ravenhill, ¿verdad? Uno de los grandes evangelistas de la época moderna. Y él decía, el que se arrodilla ante Dios podrá estar de pie ante cualquier situación difícil. Te lo repito, Leonard Ravenhill, un evangelista de la época moderna, decía, el que se arrodilla ante Dios podrá estar de pie ante cualquier situación difícil. Y yo digo amén. Porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Es Cristo quien nos da las fuerzas. ¿Sabes? Bueno, discúlpame que te repita lo mismo de siempre, pero estuve al borde de la muerte. Yo estuve a un pelo, hermanos, de ser entubado, de morir. Tuve una crisis respiratoria. Yo estuve 21 días en una UCI, en donde lo máximo de oxígeno es 15, y estuve en 15. Hermanos, estuve en lo máximo de oxígeno y aún así saturaba 82, 83, cuando lo normal es de 90 en adelante. Hermanos, a mí se me quemó la nariz, los labios, el paladar, la lengua. Me salía sangre porque el oxígeno es bastante invasivo, el oxígeno es muy fuerte. Y cuando los médicos decían, este muchacho se nos complicó, este muchacho, en otras palabras, se va a morir, en mi mente yo decía, no moriré, sino que viviré para contar la gloria de Dios. Y hoy estoy aquí predicando frente a ustedes, gracias a Dios, a los médicos, pero fue la misericordia de Dios que determinó lo contrario, porque cuando le entregamos el control total a Dios, contamos una historia diferente siempre. El tema de hoy, cómo salir de una crisis. Lo primero, con humildad. Y lo segundo, con oración. La Biblia nos dice en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero también la Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18, estad siempre gozosos, pero el 17 dice, orad sin cesar. Dígale que tiene a su lado, orad sin cesar. Orad sin cesar. No podemos parar de orar. Hay que orar porque las cosas están bien, pero también cuando están mal. Perdón. Hay que orar si hay enfermedad, y hay que orar si hay sanidad. Hay que orar si hay abundancia, y hay que orar si hay escasez. Porque no oramos para que las cosas cambien. Oramos es para tener un contacto con aquel que cambia la situación. Por eso la Biblia nos dice, orad sin cesar. El tema de hoy, ¿cuál es? ¿Cómo salir de una crisis? ¿Cómo salimos de una crisis? Lo primero, con humildad. Y lo segundo, con oración. Pero lo tercero, siendo sinceros con Dios y con nosotros mismos. Es verdad que son puntos que no hacemos en el momento de crisis. Son muy pocos los que en el momento de crisis agachan la cabeza y con humildad reconocen que necesitan una ayuda. No es verdad que en el momento de crisis son muy pocos los que determinan orar. No es verdad que en el tiempo de crisis son muy pocos los que doblan primero sus rodillas, como lo hizo Josafat allá en segunda de Crónicas capítulo 20. Cuando Josafat le dijeron, viene el enemigo, nos va a acabar, nos va a destruir. La Biblia dice que él no salió corriendo. Lo primero que hizo fue doblar sus rodillas. Dice la Biblia que puso su rostro en tierra y clamó a Dios. Y Dios le dio la victoria. Y lo tercero, para salir de la crisis. Yo no sé qué tipo de crisis tienes hoy, hermano. Pero lo tercero que hay que hacer en el momento de crisis es ser sinceros, primero con Dios. Y segundo, con nosotros mismos. Vaya allá a segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, en donde estamos. En la tercera parte dice, y buscaren mi rostro. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
Y lo tercero, y buscar en mi rostro. ¿Sabes? El versículo habla de orar y buscar mi rostro. Y la pregunta es, ¿no es lo mismo orar y buscar el rostro de Dios? Y la respuesta es no. No es lo mismo orar y buscar el rostro de Dios. Porque podemos orar sin buscar el rostro de Dios. Podemos orar así como podemos hablar con alguien sin verle a la cara y sin verle a los ojos. Cuando oramos, lo hacemos por los alimentos, oramos por el presidente, oramos por una situación, oramos por una crisis, oramos por una petición, oramos por algo que necesitamos. Pero ¿sabes? Buscar el rostro de Dios significa sinceridad. Buscar el rostro de Dios significa abrir el corazón, reconocer que posiblemente la crisis que estamos viviendo es consecuencia quizás de nuestro pecado y de nuestras malas decisiones, o quizás de la falta de fe. Yo puedo orar por mi esposa, yo puedo orar pidiéndole a Dios un televisor, un carro, una casa, pero muy diferente es ir a Él, a su presencia, y abrir el corazón y decirle: Padre, te necesito. Y ese pecado que está ahí oculto, Señor, míralo, te lo confieso. Eso es buscar el rostro de Dios y decirle: Dios, no quiero vivir sin ti. La palabra de Dios nos dice: y buscar en mi rostro. Noten cómo el Señor plantea una serie de dificultades. Si no mando la lluvia, si mando la langosta, ¿verdad? Pero Él dice: la solución es esta: humíllense, oren y busquen mi rostro. ¿Buscas el rostro de Dios en momentos de crisis? ¿No es verdad que a veces en las crisis la oración que hacemos es así, ¿verdad? Rapidita. Pero Dios nos manda que en el tiempo de crisis aprendamos a pasar tiempo en su presencia. A veces le dedicamos más tiempo al jefe. Gloria a Dios por el jefe. A veces es más importante el trabajo. Gracias a Dios por el trabajo. Pero ¿sabes? El que te dio ese jefe, el que te dio ese trabajo, se llama Dios. Perdón, pasa más tiempo con el Señor. Dios es el creador de todo, por lo tanto Él conoce cómo funciona todo. Y si hay crisis, hay algo que está funcionando mal, tenemos que ir al creador de todo. ¿Sabes? ¿Quién entiende mejor el funcionamiento de un carro? El que lo creó, el que lo fabricó, el que se lo inventó. A Él es que hay que llevarle el carro cuando está fallando mal. Así mismo somos nosotros. Somos la creación de Dios. Y en tiempo de crisis lo mejor que podemos hacer es ir al Creador. Por eso, para salir de la crisis, lo primero que debemos hacer es ser sinceros con Dios y con nosotros mismos y abrir nuestro corazón. Yo te invito a que no cruces ni trates de salir de la crisis sin confesarle a Dios ese pecado. Sin confesarle a Dios que quizás lo has dejado de último. Sin confesarle a Dios que quizás te has enamorado más del milagro que del Dios de los milagros. Para este 2021, si queremos ser exitosos, necesitamos humillarnos, más humildad. Eso es para mí también. Necesitamos orar más y necesitamos ser más transparentes con el Señor. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos una costumbre que sabemos que tenemos que dejar, pero decimos: más adelante yo la dejo. Y la bola de nieve va creciendo y nos estamos engañando. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos para no buscar culpables a quien acusar de nuestra situación y reconocer, hermanos, nuestros propios errores para cambiarlos. Y termino con la cuarta, ¿verdad?, herramienta para salir de la crisis. Es mejorar nuestros caminos. Y no te estoy hablando de pavimentar las vías. Mejorar nuestros caminos. La cuarta manera, ¿verdad?, o herramienta para salir de las crisis es mejorar nuestros caminos. Esta palabra camino se traduce como hábitos o costumbres. La cuarta manera para salir, ¿verdad?, de la crisis, ¿sabes cuál es? Necesitamos, en el nombre de Jesús, necesitamos mejorar nuestros hábitos y nuestras costumbres. En este 2021, nuestros hábitos tienen que cambiar
en el nombre de Jesús. Amén. En este 2021 nuestros hábitos tienen que cambiar en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14, en la última parte dice, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Sabes? A mí algo que me llama la atención ya para terminar, es que el Señor dice, le está hablando a su pueblo. En este caso nos está hablando a nosotros, su iglesia. Este pasaje no es para el inconverso, no es para el que no conoce a Cristo. Ahora, si el que no conoce a Cristo lo vive, lo acepta y se esfuerza por vivirlo, pues qué bendición. Pero este pasaje es para la iglesia del Señor, para su pueblo, para sus hijos. Y hoy Dios nos dice, tienes crisis, lo primero es, sé más humilde. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, yo voy a ser más humilde? Yo alzo mi mano. Voy a reconocer que necesito primeramente a Dios y a los que me rodean, a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a la iglesia. Y lo segundo, dice el Señor, y oran. Yo hoy hago un compromiso con Dios de orar más. No es orar por orar, es pasar tiempo en su presencia. Es darle el primer lugar a Él. Lo tercero, buscar el rostro de Dios. Es ser más transparente. No es orar por orar, es abrir el corazón en su presencia. Es no esconderle nada. Mire, hermanos, a Dios no le podemos ocultar nada. Y muchos podríamos decir, pero Él ya lo sabe todo, ¿para qué tengo que ir a orar? Pero Dios espera que le confesemos y le abramos el corazón. Es como la esposa que le dice al esposo, pero es que usted no me dice te amo, usted ha dejado de ser tierno. Y el esposo le responde, pero usted ya sabe que yo la amo, por eso le traigo al mercado. Y esa esposa sabe que ese esposo la ama, pero ella espera escuchar todos los días esas palabras. ¿Sabe? Así es Dios. Dios sabe que lo amamos, pero Dios espera que se lo digamos todos los días. Y la cuarta manera de salir de esa crisis es, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Sabes? Si dejamos los malos hábitos. ¿Sabes qué es un hábito? Un hábito es algo que se hace continuamente. Por ejemplo, comer es un hábito, cepillarnos la boca es un hábito, dormir es un hábito. ¿Qué hábitos buenos tienes hoy? La lista sería larga. Pero ¿qué hábitos tienes hoy que te separan de Dios? A veces el orgullo, el odio, la venganza se vuelven hábitos que tenemos que cambiar. A veces vamos a orar y hablamos con el Dios de la creación, el Dios del amor, pero llenos de odio. Y a veces tenemos el mal hábito de dejar que cualquier cosa nos cambie, que cualquier cosa nos llene de odio, ¿sabes? Vuelvo y te digo, discúlpame que te vuelva a decir esto, pero estuve a punto de morir, en donde con lágrimas le clamé a Dios, Señor, dame una oportunidad. Y cuando uno siente que la vida está colgando de un hilito a punto de romperse, es cuando uno valora cosas tan sencillas como un vaso de agua. Es cuando uno allá en una UCI le dice, Señor, si me vuelves a dar una oportunidad, prometo ser diferente, ser más humilde, valorar las pequeñas cosas, que si llovió, gloria a Dios, que si no llovió, también gloria a Dios, que si tenemos un arroz con huevo, gloria a Dios, que si podemos ir a comer a la carta, bendito es el Señor. Pero el Señor nos dice hoy, ¿quieres salir de la crisis? Necesitas mejorar tus hábitos. Tenemos los hábitos de decir mentiras. A veces somos muy mentirosos. Se nos hace fácil con esta boca que adoramos a Dios ser mentirosos, engañar al prójimo, al esposo, la esposa, a los hijos. Tenemos los hábitos de murmurar, de criticar. A veces es más fácil criticar de alguien que reconocer con los labios las virtudes y las capacidades de ese alguien. ¿Sabes? Nosotros los pastores no estamos esperando que la iglesia nos aplauda. Pero ¿sabes que hay algo muy común en las iglesias? En todas las iglesias de Colombia y del mundo, y lo tengo que decir, es que a veces pagamos un precio alto por alguien y el día que menos pensamos ese alguien da la espalda y se va a veces sin agradecer. Y no estamos buscando que nos agradezcan, pero entendemos las palabras de Jesús cuando sanó a los 10 leprosos y solo uno volvió a darle gracias. Y Jesús volteó a mirar y dijo, luego no eran 10.
A veces tenemos malos hábitos de la ingratitud. ¿Qué mal hábito tienes hoy? ¿Qué mala costumbre tienes hoy? Solamente tú lo sabes. Y hoy quiero decirte que cuando reconocemos nuestros errores, cuando hemos sido sinceros con Dios y con nosotros mismos, lo único que nos falta es cambiar lo que sabemos que nos está afectando. ¿Cómo salir de la crisis? Lo primero, con humildad. Lo segundo, orando. Lo tercero, siendo sinceros con Dios y con nosotros. Y cuarto, mejorando nuestros malos hábitos. Usted dirá, ¿ser impuntual es un mal hábito? Sí, Señor. Porque tú llegas 5 minutos antes a tu trabajo, pero a la iglesia a veces ni llegas. Discúlpame, pero te lo tengo que decir de corazón. Tienes una cita con el especialista. Claro, esa cita me la dieron 3 meses antes. No la puedo perder y llegas 1 hora antes. Este próximo viernes tengo una cita a las 10:30 con el con el neumólogo en Neiva. Y esa a las 10:30 sé que tengo que salir de acá a las 6 de la mañana. Porque no la puedo perder. Pero como a Dios no lo vemos, a veces le fallamos, le llegamos mal. ¿Cuántos hay que saben que esta transmisión hoy domingo es a las 10 de la mañana? Y hasta decidieron no conectarse. Porque otra cosa era más importante. Quizás un paseo, quizás una salida, que no es mala. Pero hay un mal hábito. No se le da el primer lugar a Dios. Pero cuando estamos en esa crisis, queremos ser el primer lugar de Dios. Hoy te digo una cosa, ¿quieres salir de las crisis en el 2021? Hagamos estas cosas y vamos a ver los resultados. Amada iglesia, te invito a que oremos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos un momento. Dígale, Padre, gracias. Dígalo, hoy estoy vivo por tu misericordia. Hoy estoy vivo porque tú eres real. Dígale, hoy estoy vivo porque tienes conmigo un plan y propósito. Pero no queremos continuar sin antes pedirte perdón, Señor. Cuando en las crisis queremos que tú nos des la salida. Dígale, Señor, perdóname cuando en la crisis queremos que nos dé la solución. Pero no queremos ser humildes. Perdónanos cuando queremos una solución sin reconocer que te necesitamos. Sin reconocer que los que están al lado mío, tú los pusiste como una ayuda, Señor. Dígale, perdóname por mi orgullo. Vamos, dígaselo ahí, hermano. Si usted lo hace, algo va a pasar hoy. Cadenas se van a romper en su vida, se lo puedo asegurar. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname cuando me ha faltado humildad. Cuando mi bandera ha sido el orgullo, la altivez, la soberbia, la prepotencia, la obstinación. Cuando en vez de causar unión he traído división a mi casa, a mi familia, a mi vecindario, a mi iglesia. Perdóname, oh Espíritu de Dios. Hoy nos has dado un día de vida para hacer esto, Señor. Dígale, Padre, hoy quiero ser más humilde. Dígale, Espíritu Santo, coloca en mí humildad. Señor, yo, José Luis, te pido que coloques en mí más humildad. Reconocer que necesito primeramente de ti, de mi esposa, de mis hijos, de mi mamá, de mi tía, de la iglesia, de todos los que me rodean, que no soy un producto terminado, no soy superdotado, no soy omnipotente, Señor, el único omnipotente eres tú. Pero también te pido perdón. Vamos, iglesia, la presencia de Dios allá está en tu lugar. Dígale, Padre, hoy te pido perdón cuando en la crisis lo último que hago o no es mi prioridad es orar. Perdóname cuando en la crisis lo primero que hago es buscar el amigo, buscar el vecino, buscar el familiar. Y cuando caigo en cuenta más adelante es que debo orar. Perdónanos,
Perdónanos cuando en la crisis no eres el primer lugar de nuestras prioridades. ¿Qué tal si le decimos: Padre, yo te pido que me ayudes en mi momento de crisis a entender que lo primero que debo hacer es ir a tu presencia? Ir a tu presencia, Padre, doblar mis rodillas. Señor, yo oro por todos aquellos que ahora mismo están orando conmigo. Estamos reconociendo la necesidad de orar. Estamos reconociendo la necesidad de ser humildes. Padre, oro por mis hermanos. Oro por ellos, Padre, les bendigo, Señor. Tú me diste una palabra que me dabas vida, Señor, para hacer cosas grandes en mí, Señor, y una de ellas es ahora ministrar tu pueblo. Ahora mismo bendigo la iglesia, bendigo a estos hombres, bendigo a estas mujeres en el nombre de Jesús, y te pido que les dé la capacidad en el momento de la crisis de ir primero a tu presencia, al lugar sagrado, al cuarto de guerra, Padre. Pero te pedimos perdón cuando en el momento de crisis no somos sinceros contigo ni con nosotros mismos. Cuando en el momento de crisis no abrimos el corazón, no reconocemos que muchas veces las crisis son por nuestra falta de humildad. Cuando no reconocemos que las crisis muchas veces son por nuestra falta de santidad, de darte el primer lugar. Y por último, perdónanos cuando en el momento de crisis no reconocemos la necesidad de mejorar nuestros malos hábitos. Vamos, dígale por un momento, ahí donde usted está, si usted reconoce que en usted hay un mal hábito, la mentira, quizás el pecado sexual, los malos pensamientos, las malas palabras, las malas actitudes, por un momentico, ¿qué tal si abrimos el corazón y le decimos: Padre, hoy reconozco este mal hábito? Si no lo quieres decir en voz alta, no necesitas decirlo en voz alta. Pero te pido que por favor entres en un momento de contacto con Dios y le digamos: Padre, mira este mal hábito. Yo te pido que me ayudes a dejarlo. En este 2021 estamos a tiempo de dejar los malos hábitos. Dígale: Señor, la pereza, el dormir excesivamente, Señor, los malos pensamientos, las malas palabras, las malas actitudes. Dígale: Señor, este mal hábito de no administrar bien el alimento, la comida, la gula, Señor, el mal genio, la altivez. Yo no sé, solamente usted lo sabe. Dígale: Padre, este mal hábito, el chisme, la murmuración, el crear división, el pensar mal antes de enterarme de la verdad. Señor, ahora mismo te pedimos, como templo tuyo, Señor, haznos libres. Dígale: Señor, límpiame, rompo las cadenas. Dígale: rompo las ataduras, rompo las ligaduras. Dígale: la desobediencia, la insujeción, la falta de respeto a la autoridad. Dígale: Señor, te pido perdón. Te pedimos perdón. Señor, gracias por esta palabra. Dígale: Señor, gracias por esta instrucción, porque hoy nos enseñas la manera correcta de salir de la crisis. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, oro por todos aquellos que ahora están viendo esta transmisión. Señor, les bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les cubro con la sangre de Cristo. Se rompen cadenas, se rompen ataduras, se rompen ligaduras. Todo velo, toda venda que impide ver se cae de los ojos en el nombre de Jesús. Presencia de Dios. Ahí está la presencia poderosa de Dios. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Por un momentico dale gracias. Dígale: Padre, gracias. Dígale: Hijo, gracias. Dígale: Espíritu Santo, gracias. Espíritu de Dios, gracias. Dígale: Espíritu Santo, gracias. Oh, Espíritu de Dios, gracias por tu palabra. La palabra de Dios dice: ahora estarán abiertos mis ojos y mis oídos a la oración en este lugar. Dice la palabra de Dios. Cuando esto hacemos, dice el Señor, ahora estarán abiertos mis ojos y mis oídos a la oración en este lugar. Cuando hacemos estas cosas, Dios inclina su oído y fija su mirada en nosotros. Yo no sé cuántos dicen amén. Así que Dios te bendiga en esta mañana.
Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. A veces la crisis no es falta de Dios. A veces la crisis no es que Dios se haya olvidado de nosotros. La crisis a veces es que no hacemos lo correcto. Y sabes, esto que te enseñé hoy no salió ni de mi mente ni de mi corazón. Está en la palabra de Dios. Y si lo hacemos, es lo mejor que podemos hacer. Amén. Así que quiero invitarte que esta semana, disfrutes esta semana. Estaremos orando para que Dios nos sorprenda, te sorprenda en el nombre de Jesús. Quiero terminar orando por tus necesidades, pero no sin antes decirte, mira, el próximo domingo, de hoy en 8 días, aquí en nuestra sede Pitalito, estaremos dando inicio a nuestra reunión dominical, a volvernos a congregar 10 de la mañana. El equipo de servidores, todo el equipo de servidores de la sede Pitalito, este martes 7 de la noche, nos damos cita aquí en nuestra sede. Así que te esperamos acá este próximo martes a las 7 de la noche. Amén. Así que usted como servidor, como un hombre y una mujer que Dios te llamó a servir, este martes 7 de la noche. Así que Dios te bendiga. Nos conectamos acá en este lugar. Próximo domingo 10 de la mañana con el tapabocas y con todos los requisitos de bioseguridad, los cuidados de bioseguridad. Vamos a reunirnos, salvo que esta semana pase algo diferente. En nuestra sede de Timaná está un poco complicado, porque la sede de Timaná, la alcaldía ha adoptado el toque de queda el domingo, las 24 horas. Han estado haciéndole comparendos a los que están en la calle, ¿verdad? En el toque de queda, entonces ha sido un poco más complicado. Vamos a ver qué pasa esta semana, pero la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Así que quiero terminar orando por tu necesidad. Levanta tus manos allá donde te encuentras. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo clamo, Señor, por mis necesidades. Dígale: Señor, presento delante de ti mis necesidades. Padre, oro por mis hermanos que esta semana necesitan un milagro, Padre. Señor, yo soy el resultado de un milagro, de que tú escuchas el clamor de alguien que te cree, Señor, porque tu palabra dice: no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Señor, yo ahora clamo por aquellos que necesitan un milagro económico, financiero, laboral, familiar, ese imposible Dios de los cielos. Glorifícate hoy. Aquellos que necesitan una casa, aquellos que necesitan un carro, un transporte, aquellos que necesitan un esposo, una esposa, aquellos que hoy claman por sus hijos que se fueron de casa, aquellos que hoy claman por su esposo, por su esposa, Señor. Tu palabra dice: habrá algo imposible para Dios. Señor, para ti no hay nada imposible. Oro por los médicos en Colombia, por la primera línea, Señor, Padre, de lucha contra el COVID, Señor. Oro por los médicos. Oramos, Señor, por los soldados de nuestra patria. Oramos por el gobierno, por el presidente, por los ministros. Oramos por los gobernadores y alcaldes, Dios. Señor, oramos por los empresarios, por los que hoy generan empleo, Padre, para que tú te glorifiques. Tu palabra dice que si oramos, viviremos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Señor, oro por los que hoy aman tu obra, por los que hoy sostienen tu obra en la sede de Timaná, en la sede de Pitalito, con sus diezmos, con sus ofrendas, Padre. Oro por sus diezmos y ofrendas, Padre, bendíceles. Señor, multiplícales, Padre, te lo ruego. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque tu palabra dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre, y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Señor, gracias por mis hermanos que hoy sostienen a sus pastores con su obediencia, que hoy sostienen la iglesia, Señor. Gracias por ellos, bendíceles y multiplícales en el nombre de Jesús. Gracias por la respuesta. Hermano y hermana, hombres y mujeres, damas y caballeros, que esta semana Dios sea sorprendiéndote. Recibimos la bendición de Dios, y Dios mediante el próximo domingo aquí en nuestra sede Pitalito nos damos cita a las 10 de la mañana, los servidores una hora antes. Los hermanos de Timaná que ahora mismo me están viendo, les estaremos informando esta semana cómo vamos a hacer. Hasta les puedo desafiar a que vengan acá a la celebración.
Dios tiene el control, Dios es quien permite su voluntad. Dios les bendiga a todos, muchas bendiciones. Saludos a todos en Timaná, saludos aquí a todos en Pitalito, a los que nos ven fuera del departamento y aún fuera del país. Dios los bendiga a todos, les amo en el amor del Señor. Bendiciones.